nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Así, hermanos, enseguida tenemos la enseñanza, la predicación por nuestro hermano Luis, y les pido que estemos atentos a escuchar para que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra, como dice Santiago 1. Y quiero leer una porción de escritura en 1 de Juan 4 que dice en el versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros no hemos conocido y creído el amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Dios le bendiga. Bueno, pues continuamos en esta tarde con lo que sigue, que es la palabra del Señor. ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Bendecidos. Amén. Bendecidos. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 8 de Romanos y el versículo 28. Ahí es donde vamos a continuar en esta tarde con este pasaje del capítulo 8 de Romanos. Y antes de entrar en el estudio de la palabra del Señor, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a ver en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor, suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la palabra de Dios, la enseñanza, Señor, que esa palabra, Señor, caiga en corazones sinceros y multiplique el 100 por uno. Y si hubiere, Señor, alguna persona necesitada en diferentes maneras, Señor, usted, Señor, al escuchar esta palabra, Señor, haga, Señor, que su corazón, Señor, vea, Señor, que necesita un Salvador. Gracias te damos por ello, Señor, y a usted le daremos toda la honra y la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta ahí vamos a leer. Este solo versículo nos trae una gran enseñanza, bastante enseñanza que se encuentra en estas pocas palabras. Son pocas, pero tienen una gran ramificación de bendiciones. Este versículo para los cristianos contiene la promesa más gloriosa en las Escrituras. Y la magnitud de lo que abarca este versículo, como vamos a ver, es sumamente abrumadora, ya que abarca, como dice aquí el pasaje, absolutamente todas las cosas pertinentes a la vida del creyente. Así que vamos a estar viendo la magnitud de todo lo que cubre cuando la palabra de Dios nos dice todas las cosas, inclusive cosas que tal vez ni siquiera habían atravesado por nuestra mente. Porque esta magnífica promesa consiste, como vamos a ver, de 4 elementos que dan continuidad a la enseñanza de Pablo
acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo que comenzamos a ver en el versículo 1 de este gran capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así empezó Pablo este capítulo y así continúa a través de todo este capítulo. Y como hemos estado hablando, si alguien quiere conocer la obra del Espíritu de Dios en el creyente, debe ponerle mucha atención a este capítulo 8 de Romanos, porque precisamente aquí nos muestra, nos enseña todo lo que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente. Así que Pablo da continuidad a esa enseñanza acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí la certeza, el alcance que esto tiene, quiénes son los que reciben estas bendiciones y la fuente y su fuente. Primeramente, en la primera parte del versículo 28 nos dice, y sabemos. En el contexto de las verdades que siguen a continuación aquí en Romanos 8, estas dos simples palabras expresan una absoluta certeza de seguridad eterna que el cristiano tiene precisamente en el Espíritu Santo. Pablo no está expresando sus ideas u opiniones personales, sino que está exponiendo la verdad inerrante de la palabra de Dios. Aquí el canal de revelación de Dios no es Pablo como hombre, sino Pablo como apóstol, quien continúa declarando la verdad que ha recibido del Espíritu Santo. Por tanto, él puede afirmar con toda autoridad de Dios mismo que nosotros como creyentes en Jesucristo sabemos, ¿sí? Sabemos por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios y será usado divinamente por el Señor. No solamente para manifestar su propia gloria, sino también para hacer una realidad nuestra bendición eterna. Así que la expresión sabemos tiene aquí el significado de podemos saber, porque podemos saber. Amén. Trágicamente, muchos cristianos a través de toda la historia de la iglesia, incluyendo muchos en nuestros propios días, se niegan a creer que Dios garantiza la seguridad eterna del creyente. Hay algunos que piensan que la salvación se puede perder a pesar de los varios versículos que se encuentran en la Escritura que garantizan que no se puede perder. Esa resistencia está ligada a la creencia de que la salvación es un esfuerzo cooperativo entre el hombre y Dios. Y aunque Dios no va a fallar por su lado, el hombre puede fallar. De ahí es de donde viene ese sentido de inseguridad. Sin embargo, cuando creemos en una salvación por parte solamente de un Dios soberano, eso conduce a la confianza de que la salvación es segura, porque Dios, quien es el único responsable de ella, no puede fallar. No puede fallar. Así que más allá de esa consideración teológica, Pablo está diciendo que la verdad de la seguridad eterna nos ha sido claramente revelada por Dios, de tal manera que todos los creyentes somos capaces de conocer con absoluta certeza el consuelo y la esperanza de esa realidad, si sencillamente o simplemente tomamos la palabra de Dios en serio y la creemos sin reservas.
El Hijo de Dios jamás tiene por qué temer el ser expulsado de la casa celestial de su Padre, o temer que llegue a perder su ciudadanía en su reino eterno de justicia. Ese no debe ser el temor en el corazón del creyente, porque el Padre Celestial nos garantiza que la obra que Él comenzó en nuestros corazones, Él la va a terminar. No somos nosotros, sino Él. Si nosotros tuviésemos que terminar esa obra, tal vez no llegaríamos. Pero no fuimos nosotros los que comenzamos la obra, fue el Señor. Y por lo tanto, Él es fiel para llevarla a su a su finalidad, que es la glorificación. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, la seguridad. Ahora, la segunda parte de este versículo 28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí vamos a ver el alcance de esas, lo que abarca eso cuando dice todas las cosas, hasta dónde abarca. Y como les dije al principio, vamos a considerar algunas cosas que a lo mejor ni siquiera habíamos pensado anteriormente, pero que están incluidas en todas las cosas que nos muestra aquí. Así que el alcance de la seguridad del creyente es tan ilimitado como absoluta es su certeza. Como sucede con cualquier otro elemento en la seguridad de un creyente, Dios es el que garantiza. Dios es el garante infalible. Si fuésemos nosotros, no habría garantía, pero es Dios el que está por medio. Él es el que garantiza y por lo tanto no hay pérdida, ¿sí? Él es quien hace, Dios es el que hace que todas las cosas contribuyan a generar bienaventuranza y bendición en la vida del creyente. Así que Pablo hace énfasis en el hecho de que es Dios mismo quien se encarga de hacer que el bien llegue a su pueblo, que ese bien llegue a cada uno de sus hijos. Así que esta maravillosa promesa no se hace realidad por medio de declaraciones impersonales, sino que requiere la acción divina para poderse cumplir. El decreto de seguridad de Dios se ejecuta en realidad por la obra de gracia directa y personal de su Hijo y de su Espíritu. Hebreos 7:25 dice, por lo cual, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los redimidos. Amén. Además, como Pablo acaba de proclamar en Romanos 8, en el pasaje anterior, Romanos 8, 26 y 27, el Espíritu mismo, fíjense, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como vimos en ese pasado pasaje, aún en lo que pedimos, que no sabemos pedir, el Padre nos ha dado su Espíritu para que Él interceda por nosotros y Él pida lo que sí necesitamos, porque Él sí sabe lo que necesitamos, aun cuando nosotros no sabemos. Nosotros pedimos muchas cosas, pero muchas de esas cosas no es realmente lo que necesitamos. Pero el Espíritu que intercede por nosotros, Él sí sabe exactamente lo que necesitamos. Amén. Así que todas las cosas abarca todo en absoluto y no tiene características o límites determinantes. Ni este versículo ni su contexto dan pie para restricciones o condiciones de algún tipo.
Todas las cosas se refiere en el sentido más amplio de la palabra. O sea, nada que exista, ocurra en el cielo o en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como nos va a decir más adelante en el versículo 39. Ahora, Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos, Pablo no está diciendo que Dios no permite que sus hijos experimenten cosas que los pueda lastimar, ¿sí? Más bien está certificando que el Señor toma en sus manos todo lo que permite que suceda a sus hijos amados, aún las cosas peores, y al final transforma todas esas cosas en bendiciones. Pablo enseña la misma verdad básica en varias de sus otras cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 21, 22, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y como vimos ese pasaje en estudio que vamos en la escuela dominical, también vimos ahí que todo es nuestro, aún las cosas que a nosotros nos parecen que son malas y que en realidad son malas, todas esas cosas son nuestras. Amén. Inclusive esas cosas son nuestras. Y quizás un año más tarde, Pablo les aseguró en otra carta, en la segunda carta de Corintios 4:15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y más adelante, en Romanos, aquí mismo en Romanos, Pablo, en el versículo 32, Pablo pregunta retóricamente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Por eso es que en este pasaje no hay restricciones, no hay condiciones, sino es todas las cosas. No importa cuál sea nuestra situación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestros fracasos en la lucha contra el pecado, nuestro dolor, nuestra falta de fe, en todas esas cosas, así como en todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial obrará para producir nuestra victoria y bendición en último término. Y el resultado de esa verdad es que nada puede obrar definitivamente en contra de nosotros. Cualquier perjuicio temporal que suframos va a ser utilizado por Dios para nuestro beneficio. Amén. Segunda de Corintios 12:7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. ¿Sí? Pablo comprendía que todas nuestras circunstancias, todas las cosas que nos sucedan, Dios las va a manejar y las va a dirigir para que todas esas trabajen para nuestro bien. Amén. Así que, como vamos a ver a continuación, todas las cosas es una expresión que incluye circunstancias,
y acontecimientos que son buenos o beneficiosos en sí mismos, así como los que en sí mismos son malos y dañinos. ¿Sí? Dios no nos evita las cosas malas tampoco. ¿Sí? Nos deja que pasemos muchas veces por cosas malas, pero al final todas ellas van a trabajar para nuestro bien, para nuestro beneficio. La frase "les ayudan" es la traducción de una palabra griega de la cual se deriva una palabra que tal vez conozcan, que se llama sinergia. ¿Y qué es sinergia? Bueno, sinergia es la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor que y con frecuencia completamente diferente a la suma que resulta a partir de cada elemento actuando por sí mismo. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, quiere decir que en el mundo físico la combinación correcta de ciertas sustancias químicas que por sí solas son perjudiciales, cuando se juntan se hace un compuesto que puede ser de gran beneficio. Y todos conocemos la sal, ¿sí? La sal principalmente está compuesta de cloro y sodio. Tanto el cloro como el sodio son veneno, pero cuando se juntan crean un beneficio que es la sal, ¿sí? Resulta ser beneficioso, pero por sí mismos son malos, son veneno. Eso es lo que significa sinergia. Tanto el cloro como el sodio trabajan juntos, ¿sí? Y producen algo beneficioso. Ahora bien, debemos tener en cuenta que contrario a lo que pareciera sugerir la traducción de Reina Valera, no es que las cosas por sí mismas obren conjuntamente para producir el bien. Si leemos otra versión, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice esto: sabemos que Dios dispone, fíjense, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que no son las cosas las que funcionan para bien, ¿sí? Tenemos que aclarar eso. Es que Dios hace que todas las cosas nos funcionen para bien. No es que las cosas por sí mismas, ¿sí? Sino es Dios obrando a través de todo lo que nos sucede. Pablo ha dicho claramente al principio del versículo: Dios es quien dispone mediante su poder y voluntad que todas las cosas les ayuden a bien a los creyentes. No una sinergia espontánea como la que acabo de mencionar en el ejemplo de la sal, sino que es por Dios, por medio de Él, que todo nos ayuda para bien. Amén. El rey David dio testimonio de esa verdad cuando exclamó gozoso en el Salmo 25:10. Él dijo: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. O sea, todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Así que no importa en qué senda, en qué camino nos encontremos, el Señor siempre va a convertir ese camino en un camino de misericordia y verdad para nosotros. Es probable también que Pablo tenga en mente nuestro bien, no solamente durante nuestra vida presente, sino también en la vida ¿qué? Venidera. O sea que eso es una seguridad.
Así que sin importar qué suceda en nuestra vida mientras seamos sus hijos, la providencia de Dios va a utilizarlo para nuestro beneficio temporal, así como para nuestro beneficio eterno. Algunas veces nos va a librar de tragedias y otras veces nos va a permitir que pasemos por ellas con el fin de acercarnos más a Él. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios hizo provisión continua para su bienestar mediante todo lo que enfrentaron cuando estuvieron en el desierto del Sinaí, ¿sí? Mientras Moisés proclamaba la ley a todo Israel, también le recordó esto al pueblo. Allá en Deuteronomio 8:15 dice: Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Sí? Todo lo que el pueblo de Israel pasó durante el desierto, todo eso fue para el bien de ellos. ¿Sí? El Señor no condujo a su pueblo a lo largo de 40 años de dificultades y penuria para traerles cosas malas, sino para hacerles ¿qué? Bien. El bien que algunas veces resulta necesario, que venga por vía de la disciplina y el refinamiento divino. A partir de esa ilustración y muchas otras en las Escrituras, es claro que Dios muchas veces también retarda el bien temporal, así como el permanente que nos ha prometido. Por ejemplo, Jeremías declaró allá en Jeremías 24:5: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportadores de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Sí? Así que en su gracia soberana, el Señor utilizó los frustrantes cautiverios de Israel y Judá para refinar su pueblo. Y esto fue desde un punto de vista humano un proceso lento y arduo. Por tanto, no desmayemos, dice Pablo en 2 Corintios 14:16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, aunque nuestras circunstancias exteriores sean gravosas, y quizás en especial cuando son agobiantes y al parecer cuando no hay esperanza desde nuestra perspectiva, aún esas cosas, esas circunstancias, Dios está utilizando para purificar y renovar nuestro hombre interior, ya redimido como una preparación para nuestra glorificación, que es el bien culminante y supremo. Así que, primero que todo, Dios dispone que las cosas juntas obren para nuestro bien. Sin duda alguna, lo mejor y más significativo de las cosas buenas son nada más y nada menos que los atributos de Dios.
¿sí? Cuando pensamos en los atributos de Dios y el bien que recibimos por causa de los atributos de Dios, pues son tremendos. Por ejemplo, el poder de Dios nos sostiene en nuestros problemas y fortalece nuestra vida espiritual. En su bendición final a los hijos de Israel, Moisés dijo en Deuteronomio 33:25, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. En sus palabras de despedida a los apóstoles, Jesús les prometió en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a fin de demostrar nuestra dependencia absoluta de Dios, su poder que obra a través de nosotros, en realidad se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Como testificó Pablo por experiencia propia en 2 Corintios 12:9, cuando dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Así que el poder de Dios nos ayuda. La sabiduría de Dios también es suministrada para nuestro bien. La manera más directa como sucede es que Él comparte su sabiduría con nosotros. Tenemos aquí, miren, el libro de la sabiduría de Dios y la comparte con nosotros. Amén. Pablo siempre oró pidiendo que el Señor diera a los creyentes, no solamente a los de Éfeso, sino a todos, pero en Efesios 1:17 dice que oró Pablo pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y asimismo hizo peticiones similares a favor de los colosenses. En Colosenses 1:9 dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y más adelante en el 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que de esa manera obra la sabiduría de Dios para nuestro bien. También la bondad de Dios, casi por definición propia, la bondad de Dios obra para bien de sus hijos. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? La fidelidad de Dios obra también para nuestro bien. Aun cuando los hijos o cuando nosotros seamos infieles, nuestro Padre Celestial es ¿qué? Fiel, permanece fiel a nosotros. Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Miqueas también se regocijó en el Señor, aclamando, allá en Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Cuando un hijo de Dios está en necesidad, el Señor promete lo que dice el Salmo 91:5, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Tremendo, ¿verdad? Y en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, dice Pablo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Así que la fidelidad de Dios trabaja para nosotros. Aún la palabra de Dios es también para nuestro bien. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Toda cosa buena que recibimos de la mano de Dios, le dice Pablo a Timoteo, allá en 1 Timoteo 4:5, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entre más vemos pecado a través de los ojos de las Escrituras, que equivale a verlo con los ojos de Dios mismo, más aborrecemos el pecado. Y no solamente los atributos de Dios, sino que aún los ángeles, fíjense, los ángeles trabajan para nuestro bien. Los santos ángeles trabajan por el bien de los hijos de Dios. Dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sí? Y también los mismos hermanos, los mismos hijos de Dios se encargan de ministrar su bien a otros. Al inicio de la carta a los Romanos, Pablo aseguró con toda humildad a sus lectores que anhelaba visitarlos, no solamente para ministrarle a ellos, sino también para ser ministrado por ellos. Romanos 1:12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol describió su labor al lado de Timoteo a beneficio de los creyentes corintios, diciendo, allá en 2 de Corintios 1:24, colaboramos para vuestro gozo. ¿Sí? Para nosotros los cristianos es al mismo tiempo una obligación y un gozo el estimularnos al amor y a las buenas obras, nos dice Hebreos 10:24. Así que aún los hijos de Dios trabajan para el bien de otros. Amén. Y no solamente eso, sino aún las cosas malas obran para nuestro bien. Aunque esta verdad es muchas veces difícil de reconocer y aceptar, el Señor dispone incluso que las cosas malas obren para nuestro bien. ¿Por qué? Porque estos canales son menos obvios y mucho menos agradables que Dios utiliza para enviar su bendición, en los que parece que Pablo está haciendo énfasis aquí. Aquellas cosas entre todas las cosas que en sí mismas son cualquier cosa menos buenas. ¿Sí? Muchas de las cosas que hacemos y que nos suceden son decididamente o obviamente en veces malas, o en el mejor de los casos no son cosas que valgan la pena. No obstante, en la sabiduría y la omnipotencia infinitas de nuestro Padre Celestial, Él se encarga de transformar hasta las peores cosas a fin de que obren al final, ¿para qué? Para nuestro bien. Como vimos anteriormente, Dios usó la esclavitud de su pueblo en Egipto y sus pruebas en el desierto, no solamente para demostrar su poder en contra de los enemigos de ellos y a favor de ellos, sino con el fin de refinar y purificar a su pueblo antes de que tomaran posesión de la tierra prometida. Así que, así como el pueblo de Israel fue pasado por el desierto, pero fue para bien. Nosotros también, hay veces que Dios nos manda por el desierto, ¿sí? Pero es para el bien de nosotros.
Tenemos varios ejemplos como Daniel, cuando fue amenazado de muerte por rehusarse a obedecer la prohibición del rey Darío sobre todo culto a cualquier dios fuera del rey. El monarca, el rey, ordenó con cierta vacilación, ¿verdad?, que el profeta fuera arrojado, ¿en dónde? En el foso de los leones. Cuando se hizo evidente que los leones no estaban siquiera dispuestos a hacerle daño a Daniel, testificó al rey. Allá en Daniel 6:21 dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El sufrimiento y martirio de muchos de sus santos, no obstante, es una evidencia clara de que Dios no siempre decide bendecir su fidelidad, librándolos del daño. ¿Sí? Muchos de sus fieles discípulos fueron asesinados, ¿sí? Y Dios no los libró de eso, pero a otros los libró, ¿sí? Pero aún las cosas malas son usadas para bien. Amén. Las cosas malas que Dios usa para el bien de su pueblo pueden dividirse principalmente en 3 categorías: sufrimiento, tentación y pecado. Dios usa el mal del sufrimiento como un medio para traer bien a sus hijos, a su pueblo. Algunas veces el sufrimiento llega como el precio de la fidelidad a Dios, ¿sí? Por permanecer fiel a Dios, muchas veces hay que morir. Aparentemente eso parece algo terrible, pero es para bien. Amén. En otras ocasiones se trata simplemente del dolor, las penurias, la enfermedad y los conflictos comunes que forman parte de la suerte de la humanidad a causa de la corrupción del mundo producida por el pecado. En otros casos, el sufrimiento viene por permiso de Dios y no siempre como castigo o disciplina, como dicen algunos, ¿sí? Por ejemplo, Noemí temía a Dios y llevaba una vida piadosa y aunque se lamentó ante sus conciudadanos, allá en Ruth 1:20 dijo: no me llames Noemí, que quiere decir placentera, sino llamadme Mara, esto es, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sí? Pero lo que pasó en Noemí, al final resultó ¿para qué? Para bien. Amén. Después de todas las aflicciones con las cuales Dios permitió que fuera atormentado por Satanás, Job respondió con una confianza humilde y sin reservas. Allá en Job 1:21 dijo: Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Pero luego dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que pasó Job le fue ¿para qué? Para bien. Pero cuando estaba pasando eso, no crean que estaba en un lecho de rosas, estaba verdaderamente sufriendo. ¿Ok? Otras veces, por supuesto, con frecuencia el sufrimiento viene como consecuencia de corrección divina debido al pecado. ¿Sí? Dios prometió a Judá que a pesar de la rebelión e idolatría que habían sido las causas de su cautividad, en Jeremías 24:5 dijo: como a estos higos buenos
así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Y como vimos anteriormente, los regresó. Amén. Y todo eso fue para bien. Dios también encarneció a ciertos miembros de la iglesia en Corintio a causa de los pecados que habían cometido y de los cuales no se habían arrepentido, lo cual trajo como consecuencia que algunos quedaran enfermos y otros murieran, como podemos leer allá en 1 Corintios 11, 29 y 30. No sabemos exactamente qué bien trajo Dios a esos creyentes que habían caído en pecado. Quizás fue simplemente un medio que Dios empleó para evitar que cayeran en pecados peores, pero lo que sí sabemos es que fue por el bien de ellos. Amén. Y también es indudable que se encargó de que la situación obrara para el bien del resto de la congregación de los corintios, como lo hizo en el caso de Ananías y Zafira, cuya severa disciplina cumplió una función purificadora. Nos dice en Hechos 5:11 que vino gran temor sobre la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. ¿Sí? Así que aún eso, que aparentemente era malo, fue usado para bien. Así que, sin importar cuáles puedan ser nuestras adversidades o la manera como puedan sobrevenir, Santiago nos dice, allá en Santiago 1, 2 y 3, nos dice que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Así que aún las cosas malas, las que nos suceden, Dios obra para que al final trabajen para nuestro bien. Amén. También las pruebas que llegan directamente a causa de nuestra relación con Cristo deberían ser recibidas de manera especial, nos dice Pedro, ahí en 1 Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifestó Jesucristo. Un ejemplo clásico de eso en el Antiguo Testamento lo tenemos con José. Como Dios le permitió que pasara por todo el sufrimiento injustificado para traer gran bien. No solamente a José, quien sufrió, sino a toda su familia, la cual constituía todo el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Si José nunca hubiera sido vendido como esclavo y arrojado en una prisión, no habría tenido la oportunidad de interpretar el sueño del faraón y de ser elevado hasta una posición de gran preeminencia, en la cual pudiera ser usado para salvar a Egipto y a su propio pueblo de una muerte masiva por escasez de alimentos. ¿Sí? José comprendió esa gran verdad y le dijo a sus amedrentados hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? Y también José no estuvo en un lecho de rosas, él sufrió, en verdad, pero al final todo lo que él pasó resultó para bien, no solamente para él, sino para todo el pueblo de Dios. El rey Manasés de Judá trajo la conquista extranjera y un gran sufrimiento sobre sí mismo y su nación a causa de su pecado. Segunda de Crónicas 33:12 dice,
Luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Sí? Fue para el beneficio del rey. Aunque Job nunca perdió su fe en Dios, en ciertos momentos su aflicción incesante le llevaron a cuestionar los caminos del Señor. No obstante, después de una reprimienda del Señor, Job contestó, allá en Job 42:5, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Sí, Dios trató con el orgullo de Job. Job pensaba que era muy bueno y pensaba que conocía a Dios. Pero después de todo lo que pasó Job, en verdad Job llegó a conocer a Dios. Amén. O sea que llegó a tener una relación más íntima con Dios. Amén. Pablo también pasó por algunos sufrimientos y aflicciones. Pablo tuvo enemigos que le causaron mucho dolor, en especial alguno que le causó mucha hostilidad en Corintio. Y el apóstol sabía que a pesar de esta persona, que a pesar de todo esto, esta persona pertenecía a los dominios del diablo. Sus actividades en contra de su ministerio apostólico habían sido, ¿qué? Permitidas por Dios para impedir que Pablo se exaltara a sí mismo a causa de sus visiones y revelaciones. Pero aún así, Pablo de todas maneras oró fervientemente para que en 3 ocasiones fuera liberado de esos ataques. Pero el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Bástate, ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso fue una explicación suficiente para Pablo, quien dijo en plena sumisión: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, allá en 2 Corintios 12:9, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En lugar de que Dios le quitara el problema, Dios suministró gracia suficiente para que Pablo pudiera sobrellevar la situación con gozo y al mismo tiempo crecer en humildad a través de esa tribulación. Así que por medio de sufrimiento de todas las clases y por todas las razones, nosotros podemos aprender, entre otras, benignidad, simpatía, humildad, compasión, paciencia y bondad. Amén. Lo que es más importante es que Dios puede utilizar el sufrimiento a un nivel en que puede usar muy pocas cosas fuera de esta herramienta. ¿Con qué fin lo hace? Para acercarnos más a Él. ¿Recuerdan lo que dijo Job? Dice: yo te conocía de lejos. Después de lo que pasó, Job conoció más de cerca a Dios. Amén. Pedro también nos dice lo mismo. El Dios de toda gracia, en 1 de Pedro 5:10 dice: el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alguien dijo: a veces
el hecho de enfermo enseña más que un sermón. Amén. También el sufrimiento puede enseñarnos a detestar el pecado. ¿Sí? Nosotros ya deberíamos de odiar el pecado porque es la causa directa o indirecta de todo sufrimiento. Pero sufrir a un nivel personal a manos de hombres malvados es algo que nos enseña todavía más acerca de la malignidad del pecado. Martín Lutero dijo que nunca había podido entender los salmos imprecatorios hasta que él mismo fue perseguido de manera tremenda. ¿Recuerdan cómo David oraba para la destrucción de sus enemigos? Bueno, pues Martín Lutero nunca pudo entender eso, hasta que él mismo se vio, porque ahí por medio de eso pudo ver el pecado que obra en maldad en otros y poder llegar a detestarlo. Amén. Él no podía entender por qué David, siendo tan piadoso, podía conjurar la venganza de Dios sobre sus enemigos hasta que él mismo fue atormentado por los enemigos del Evangelio. Así también nosotros vamos a llegar a aborrecer el pecado cuando vemos la destrucción que trae sobre los demás, en especial por el daño que causa a las personas que amamos. Jesús expresó eso mismo cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro. Pero la tristeza de Jesús no fue a causa de que Lázaro estuviese muerto, porque Jesús sabía que en esos momentos lo iba a resucitar. ¿Sí? No fue por la muerte, sino fue por el pecado que causó su muerte. Y lo que estaba exasperando y acongojando a sus familiares y amigos, ¿sí? La aflicción que el pecado había traído y sus consecuencias, la muerte final. Por eso es que Jesús estaba triste, ¿sí? Así que el sufrimiento nos ayuda a percibir y detestar nuestro propio pecado también. En ciertas ocasiones resulta cierto que únicamente cuando somos maltratados, acusados falsamente, o cuando nos vemos debilitados por la enfermedad, o la ruina financiera o alguna otra forma de penuria, es que nos vemos forzados a enfrentar cara a cara nuestro estado de ánimo, nuestra autocomplacencia o nuestra indiferencia hacia otras personas o incluso hacia Dios. Al ayudarnos a ver y aborrecer nuestro pecado, el sufrimiento también es utilizado por Dios para quitar de nuestra vida eso y purificarnos. Job 23:10 dice: Dios me probará y saldré como oro. ¿Sí? El oro tiene que ser pasado por el fuego para que todas sus imperfecciones se separen y al otro lado quede oro puro y sólido, sin imperfecciones. Así que nosotros también vamos a ser pasados por el fuego de la tribulación para que todas esas imperfecciones se queden atrás. Amén. Ahora, cuando sufrimos a causa de la disciplina divina, eso confirma que ciertamente somos hijos ¿de quién? De Dios. No es lo que se predica por ahí, que el Hijo de Dios no tiene por qué sufrir, ¿sí? Ni por qué pasar por disciplina. No, es cuando somos disciplinados que realmente sabemos que somos hijos de Dios. Amén.
El escritor de Hebreos nos dice eso. En Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Así como el escritor de Hebreos observa, los padres humanos sabios disciplinan a sus hijos por el propio beneficio de los hijos. Fíjense que hasta los psicólogos y consejeros seculares han llegado a reconocer que un niño al que se le permite tener y hacer todo lo que quiere, sin que sus padres le pongan límites, de manera natural, llegan a darse cuenta que no son amados. ¿Sí? Pero el hijo que es reprendido se da cuenta que en verdad es amado de sus padres. En 3 ocasiones el escritor del Salmo 119, ya para terminar, reconoce que el Señor utilizó el sufrimiento para fortalecer su vida espiritual. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 71. Versículo 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Por qué? Porque el sufrimiento está diseñado por Dios como una ayuda para que nos identifiquemos hasta cierto punto con el sufrimiento de Cristo a favor nuestro para conformarnos más a Él. Es por esa razón que Pablo oraba, como en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y en Gálatas 6:17 dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y hasta ahí vamos a terminar porque todavía nos falta. Sí, todo esto que acabo de mencionar, cosas buenas, cosas malas, el pecado, los atributos de Dios, aún los ángeles y los hijos de Dios, son las que están incluidas aquí, ¿sí? En estas palabras del versículo 28 de Romanos. Todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Así que todas las cosas son literalmente todas las cosas. Y aún no terminamos de ver todas las cosas, ¿ok? Así que vamos a continuar viendo algunas otras cosas la próxima vez. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual